La ciudad, como espacio público, es un articulador de expresión social y a su vez, en algunos casos, de vivienda informal. Existe esta competencia del habitar popular con el espacio público que, lejos de ser la utopía de ciudad, acrecienta una fragmentación de esta al hacer evidente una identidad diferente donde los patrones se leen discontinuos y a su vez encimados sobre sí mismo, encontrando la decadencia urbana. El discurso dominante impone al conjunto su subjetividad como realidad objetiva, sin posibilidad de interpelar ese mundo que se le presenta ontológicamente ordenado. Tal como habla Daniel Cossack en La fragmentación urbana, la relación entre proximidad y accesibilidad ha sido resignificada en la actualidad. Vivir próximo no implica compartir espacios en ciudades donde cada vez existen menos lugares de encuentro universal, y el principio de exclusividad es el que con mayor potencia rige la producción de nuevas tipologías urbanas. Añadido a esta situación, la imagen colectiva se retroalimenta de la propaganda e imagen transmitida por los medios de comunicación, que conjuntamente sintetizan discursos del habitar oculto. Vos tenés que ir a un lugar y tenés dos caminos posibles, y en uno de los caminos tenés hermosas casas, muy buenas calles, y vas bajo la sombra de los árboles, y en el otro camino tenés calles destrozadas, chapa, alambrado, y lo que te da sombra es un morocho. ¿Cuál elegís? Decime, por Dios. Es ¿Cuál lo que en elegís? verdad hay que verlo. No, ¿para qué? ¿Por qué? Ya están mal ellos viviendo miserablemente. ¿Querés que esté yo mal por tener que verlos? Bueno, pero es la realidad. Nos situaremos desde el inicio de los años 2000 hasta la actualidad, entendiendo que los barrios informales se instalan en la ciudad como resultado de fallidos procesos políticos y económicos en las diferentes épocas. Analizaremos los casos de la ex Villa 31 y la ex Villa Fraga y la segregación y polarización que sufrieron a lo largo de los años. Con el objeto de lograr la integración de barrios vulnerados al tejido urbano preexistente, las estrategias a considerar se limitan a factores meramente proyectuales urbanísticos, en donde el foco se coloca en lograr la adaptación de una pieza urbana manipulable e insertarla en lo existente, proponiendo espacios que articulen y conecten una ciudad con la otra. Para los habitantes de Bajo Autopista, un barrio precario construido debajo de una autopista de Buenos Aires, los de afuera tienen una ciudad que a los de adentro les niegan. Ellos nos quieren imitar, yo los entiendo. Quieren una misma vida, quieren una vida parecida. Bueno, démosle una medianamente parecida, pero de segunda selección, ¿no? Pero todo el mundo tiene derechos. Yo sé que una vida como la mía es como la propiedad privada. Todo el mundo la quiere, pero lo que hay para todos no alcanza. ¿Por qué se busca urbanizar y formalizar los sectores en donde se ubican asentamientos informales? Bueno, en realidad es todo a partir del proceso de la intervención del barrio. Tratar de ver la mejora del barrio para que sea un barrio reconocido como cualquier otro, que no haya diferencia. Y para eso necesitamos urbanizar el barrio. Entonces, muy estigmatizado nosotros de la villa, porque no estamos urbanizados, no tenemos una buena calle. Cuando acá quieren ir a buscar trabajo, no dan la dirección de acá, porque si le dan la dirección de acá no te toman, Directamente hacen así y listo, ya está. Y porque somos villeros o porque somos chorros. Conciliables. Esto es otro mundo, claramente son dos mundos muy distintos. Acá la gente que vive es toda compañera, toda amiga, se conocen todos, y cuando vos salís afuera, no solo que afuera no te conoce nadie y no es la misma manera de vivir, sino que afuera te lidias con la estigmatización, con la discriminación. Las propuestas de intervención, dependiendo de la escala de aquellos barrios a urbanizar, intentan resolver cuestiones urbanas, de infraestructura y en algunos casos habitacionales. Sin embargo, podemos detectar que las respuestas propuestas escapan de la realidad social que se vive en estos barrios. Se ignoran cuestiones vinculadas al sentido de pertenencia espacial, a la identidad misma de quienes habitan el espacio y a los vínculos relacionados que se establecen en la cotidianeidad. Esto hace que, en muchas ocasiones, los destinatarios de estas propuestas de mejoras rechacen el cambio impuesto y elijan por sobre lo nuevo aquello que consideran propio y permanente. ¿Pero por qué ocurre esto? La falla al establecer ciertos parámetros urbanos y constructivos son medidas desde una perspectiva que ve y observa desde el exterior y que incluso lleva arraigado allí por años de discursos, en voz baja de distinción, exclusión, de lo que la cotidianeidad de las ciudades reconoce como salida de su status quo.
Sí, porque donando 1 litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hacen la diferencia. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy vueltera. Raíz cultural y muchas veces generacional que al relacionarse con la divulgación propia de diarios, revistas, noticieros y demás medios que comunican, queda encerrada en percepciones de una realidad desconocida, un preconcepto que se adopta por la idea incrustada en el formato en que lo visualiza, cómo es que relatan las circunstancias, qué imágenes se captan para el televidente. Los discursos evidencian las carencias de los sujetos que luego se reflejarán en proyectos con mayor o menor grado de aceptación. A gente que estuvo ocupando ilegalmente tierras o casas o tomadas y no lo abren para la gente que somos nosotros que pagamos un alquiler. Y no sé qué contestarle. Desde nuestro punto de vista, consideramos que existe una necesidad de generar vinculaciones entre las variables tangibles, urbanas, edilicias, con aquellas variables sociales, intangibles, que representan las relaciones interpersonales de quienes habitan el espacio proyectado. Se debería operar en conjunto con la gente, proyectar no para un desconocido, sino buscando individualizar las respuestas en la medida de lo posible para lograr un sentimiento de propiedad y pertenencia en quienes habitarán ese ideal urbano, incluyendo visiones del habitar no como una propaganda meramente publicitaria, como pantomima de los efectos de políticas públicas, sino que internalicen la mirada en sus usuarios, alimentar las posibilidades de que no se lean palabras entre la superficie de exclusión, peligro, desconocido, vulnerable, etc. Las herramientas de comunicación pueden ser el incentivo para conocer nuevos espacios en tanto generen el contenido suficiente para una confianza en el espectador. ¿No? Sí, muchos obreros. De la construcción. Eso es lo que más se destaca, por eso hay tantas casas, ¿no? De construcción. Claro, sí, además yo siempre valoré mucho, ¿no?, el trabajo de cada uno, ¿no? Que sin necesidad de contratar a nadie van levantando su propio techo, su propia casa. Los edificios altos de Retiro lo ven mucho de acá, seguro. Seguro, sí, obvio. Que ves alrededor acá en la ciudad son los mismos obreros que están acá en el barrio. Lo que veo mucho es que hay muchas camisetas de clubes de Paraguay, ¿no? Y de otros países. Sí, sí. Cerro Porteño, Pintada de Olimpia. Eso ya viene con la cultura de cada país, ¿no? Vienen al barrio y cada uno trae su equipo, su club. Rarísimo igual, está bueno. La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento. Simplemente no se la ve como un ser humano integral cuya presencia importa. La gente que levanta sus casas y también este paredón que ¿quién lo levantó? Esto lo levantaron de Metrovías para separar el barrio del tema del Gran Capitán, porque esto pertenece al Gran Capitán, entonces por eso se paró. Pero a nosotros nos perjudica, ¿por qué? Porque nos anularon una salida que antes salíamos a la Croce, por intermedio de esta salida. ¿A cuántos metros estamos en la Croce acá? Y debemos tratar a 50 metros. Parece que hay una situación medio irregular. Ustedes no pagan la luz, ustedes quieren pagar la luz, entonces es una conexión, yo no sé, entre ilegal, rara, curiosa, ilícita. Hay gente que nos escribe diciendo hay gente que escribe con bronca diciendo yo pago tanto de luz de norte y de sur y allá no pagan, digo, o sea, es una situación muy, muy particular, Claudia, también. Sí, pero nosotros siempre desde que hemos vivido, yo me compré acá mi terreno, nunca pensé que se usurpaba. Si hubiese sido así, nunca lo hubiese tomado. Usted lo compró, usted las Claudia, leyes de un país ajeno, ¿verdad? Claudia, sí, vos lo pagaste el terreno. Sí. Y en definitiva, que se nos respete nuestro derecho a vivir en la ciudad y que no seamos delegados a irnos al segundo, al tercer cordón por un negocio inmobiliario que quiere implementar la ciudad. Respecto a la amplitud y complejidad de la situación en la que se encuentran los barrios vulnerados en su proceso de incorporación a la llamada urbanidad de la ciudad,
nos es fácil divisar que entre los proyectos que ejecutan los gobiernos, estos carecen del abordaje integral con seguimiento social, entendiendo que muchas de las políticas aplicadas no recaen más que en la resolución de lo que se entiende como un problema en el ámbito político y espacial, que frente a una creciente sociedad que desconoce e imagina con el material que se le brinda, la paradoja de los asentamientos y las villas que no hace más que desestimar la valoración emocional que conllevan los barrios para con sus habitantes. Esa parte compone un eje fundamental que vincula espacio-usuario, el sentido de pertenencia y de hogar que trasciende considerando que las vivencias otorgadas están arraigadas a sus maneras de transitar, comunicarse y formas de coexistir que difícilmente se pueden asemejar a la realidad cotidiana del resto de la ciudad. Desde una parte del espectro visto existe una tendencia a ahogar esa naturaleza que no responde a las necesidades que del exterior se buscan introducir, como si estorbaran a la visión de la ciudad de los otros. Entonces lo que nos queda, desde un punto de vista socio-urbano, es entender que existen en la actualidad más cuestiones a considerar desde la relación socioespacial en las comunidades que son vulneradas, focalizando las intervenciones en preservar la connotación de identidad por sobre el tiempo y dinero que pueden invertirse, entendiendo que la misma afecta directamente la manera de vivir en esta época contemporánea, y que las consecuencias futuras para la incorporación siempre requerirán de la sociedad que haya caminos y comunicaciones más amplias y diversas, narradas no solo una sola visión, sino haciendo partícipe y protagonista las voces que amplían el discurso, enriqueciendo las visiones que se quieran entrelazar.